La potencia de esta ciudad con la modernidad de los edificios. Tú dices, Dios mío, la verdad es que este país está en el siguiente nivel. Mira, mira, el conecta y mira la rata cómo se pone. Mira la cabecita de la paloma, mira. Ay, Dios mío. Siempre soñé con conocer China y finalmente lo hemos logrado. Me fui a conocer el país con 3 amigos y un chino que se convirtió en nuestro guía, traductor y cómplice en esta aventura. Desde rascacielos futuristas hasta templos milenarios, prepárate para descubrir un país que te deja sin palabras. Porque esto no es solamente un viaje, es una aventura hacia un destino que puede considerarse de otro planeta. ¿Quién lo diría, mi gente? William Ramos, nada más y nada menos que en la República Popular China. Este va a ser un recorrido que yo mismo estoy seguro me voy a llevar muchas sorpresas. Porque una de las sorpresas que me acabo de llevar es que mi teléfono prácticamente no funciona. Es decir, lo que usted entiende como sus aplicaciones normales, su Facebook, su Instagram, su WhatsApp. Ninguna de esas aplicaciones me sirven porque aquí se utilizan sus aplicaciones específicas, como por ejemplo el famoso WeChat. El WeChat es una aplicación que utilizan los chinos que también sirve como red social, pero también sirve para todo el tema de pagos. Me ha parecido muy curioso todo lo que yo he tenido que aprender para poder desenvolverme aquí en China. La verdad es que uno se lleva muchas impresiones, señores. Lo primero, la cantidad de vehículos con marcas extrañas que yo en mi vida había visto, y no menos importante, la cantidad de motocicletas también eléctricas que hay. Este video va a arrancar montándonos en el metro de esta zona aquí, que es la ciudad de Guangzhou. Miren la gente también andando en sus bicicletas, por ejemplo, como está esa joven ahí. Miren lo que yo les digo de las motocicletas y de las bicicletas. La moto eléctrica, mira, por todos lados. Y miren la cantidad de edificios altos, los rascacielos de estas ciudades. Ah, mira, se armó el juidero. Mira, esto es el metro y fíjate cómo le dejan las rampas para que la gente baje sus motores. No solamente las ciudades están llenas de rascacielos, veo que hay mucho tema con los parques, o sea, muchas áreas verdes. No veo ni una basurita. Y miren todo como bien señalizado. El peatón, digamos que tiene mucho espacio aquí. Miren la gente limpiando también. Y esta es la entrada al metro, que también me da curiosidad de ver cómo sería el metro aquí en estas ciudades de China, ¿no? O sea, para ingresar al metro tienen seguridad. O sea, como que hay que pasar un filtro de seguridad. Mira, mira qué curioso. Ah, o sea, para comprar el ticket se puede hacer por WeChat, que es la aplicación. WeChat. Ah, y uno escanea directamente allá. Sí. Ah. You want to buy ticket, just use the WeChat. Ok. WeChat. Buy ticket. 3 tickets, 4, 5. Mira, entonces tú escaneas ahora ahí, digamos, con el WeChat. Y escanea y entonces ahí se cobró automáticamente del teléfono, que cuesta cada uno 5. Pay. Yeah. Cada ticket del metro cuesta 5 yuanes. Quiere decir que es menos de $1. 0.80 centavos de dólares más o menos, para que nos dé una idea. Mira, mira. Oh, Es como el casino. como un token, es verdad, mira. La entrada del metro, ¿cómo es? Que es como un token, ¿no? Dice que tú lo guardas. Ajá. Y que tú te vas al metro, haces lo que sea y cuando sales metes la moneda. Ah, mete la moneda. Ah, o sea que no la puede perder, ya entendí. Creo que es importante enseñar la limpieza del metro, lo organizado que es. Vamos a ver por dentro cómo luce el vagón. Ok, no, pero un metro limpiecito, ¿eh? No, pero organizadito todo, ¿eh? Bueno, así como luce el metro de China. Wow. Fíjate qué curioso que no solamente en el idioma mandarín, en el chino, sino que también te pone las paradas con el nombre en inglés. George tiene más de 2 años que no usa cash. No usa efectivo. No usa efectivo. No cash. Always paying with WeChat. Bueno, ahora sí es verdad que se ve mucha gente. Mira, aquí no se respeta la vaina de que el que va a la izquierda es el que sube, todo el mundo del mismo lado, bestia también. Tú sabes que normalmente en el lado izquierdo es el que va subiendo. Ok, entonces ahora para salir del metro simplemente metemos nuestra monedita y ya saliste del metro. Según lo que me están contando por aquí, pueden haber hasta 4 kilómetros de pasillo entre un lado y otro de la misma estación del metro. Oigan eso. Ahora es que estamos saliendo, después de caminar como 15 minutos, mira. Mi madre, ahora fue que salimos así, digamos, a la calle. Zona comercial esto por aquí, donde te venden todo tipo de ropa, relojes. Y ya aquí sí yo noto
que hay más personas de otras nacionalidades. Incluso he visto como muchas personas de África. Todo esto, comercio y más comercio, señor, impresionante, ¿eh? Esta puede ser buena, esta. Comprando un café en la máquina dispensadora en esta zona de China. Ahí está usando la aplicación con Alipay, no con WeChat. La máquina automáticamente registra el cobro. Ya está detectando que la bebida ya va. 9.9. $1 y pico. Ahí ya tiró el vaso y ahí empieza a dispensar. Y el mosquito también. Mira, como un repelente por el sonido que emite. Mira, mira, él conecta y mira la rata como se pone. Impresionante eso. Yo nunca había visto esa cuestión, ¿eh? ¿Tú quieres una? No, yo estoy bien. Mira, aquí la amiga nos vendió esto en la calle, que es para desmanchar. Mira, me arregló ahí los tenis incluso. Me lo limpió con este producto. Es mi hermano, my brother. My brother, yes. Desde su teléfono te comparte internet para que vaya más rápido. Y entonces mira, con el Alipay de una vez se le paga. 100, my friend. Estaba enseñando a ella dónde queda República Dominicana en el mundo. My country, Dominican Republic, will be around here. Dominican. How do you say in Chinese? Dominican Republic? Dominican. Okay. Muy simpática, Lili. Strong, my friend, strong, very strong. Thank you. Sí. Fruteros, jugos, la cantidad de fruta, mira, mango, veo mango, piña, naranja, el mango, mira. Algunos chinos muy simpáticos también, la verdad hay que decirla, muy sonrientes. Ya los tigres también comprando, que sí. Un Atari, diablo, mira, un Atari. Game Boy. Ah, eso es Game Boy. Clásica, pero en moderno. Wow. Me la voy a jugar con esto que voy a enseñar. Simplemente los baños públicos en China normalmente, cuando usted quiere hacer número 2, es en cuclilla. En esta posición, básicamente, que tú resuelves, ¿verdad? Ya usted entendió, no tenemos que entrar mucho en detalle. Los turistas que vienen a China se les hace muy difícil el baño porque no pueden hacer un squat, como separando el pie. This is the position. O sea, la posición es como estirando el pie hacia la derecha. Claro, una gente que no está en forma no puede hacer esa posición. Okay. Yo entendí. Also, this is good because it's good shape. Okay. Ahí. Hemos venido a conocer un poquito de las comidas callejeras. Ya me está dando un olorcito, señores. Ay, qué vaina más rica. Miren estos locales con muchos restaurancitos para tú tener la opción que tú quieras. Todo tipo de comida. Qué curioso el menú. Este es un pollo. No, eso no es pollo. Ah, mira, no sabemos qué ave es que es esta que venden ahí con ese piquito, ¿eh? Pigeon. Ah, mira, una paloma. Sí, pigeon. Yo he visto paloma también. Palomas se la comen ahí, mira la paloma, wow. Es muy barato, tío. Como 12, $1 y... $1 y pico, si los platos, dividido entre 7, todo eso. Sí. 58, una carne, bueno, más o menos hay 8, 6, $7, ¿sí? Parece curioso también, esta bandeja que usted está viendo aquí, esto no es un té ni nada, esto es para desinfectar. Por ejemplo, usted ve que todos los platitos se los traen así como dentro de estas fundas. Ahí tú abres eso y desinfecta con esto, mira, a ver. Un desinfectante, viene caliente, entonces tú empiezas a echar ahí y lo que tú haces es como que remenea y lo botas en la ponchera que te ponen ahí, mira. Tú le haces así y le vas echando y ya este está limpio, después ese, y ojo porque está caliente, ¿eh? Y entonces aquí viene y lo bota en la ponchera. Parecen japoneses en la limpieza. Increíble, ¿eh? Pero que te pongan esa ponchera no es muy lindo que digamos ahí. Bueno, pero esto es para botar. Esa ponchera, esto está medio guarro. ¿Sí? Esa ponchera está con medias raras ahí, pero está bien. El ganso, mira, ganso venden aquí también. No sé si quiero probarlo, ¿eh? Hostia. Ah, ok, eso es como una anguila eléctrica. Que hemos visto en peceras. Esto es una especie de destilado chino, porque no sé lo que es, porque Josh, él dice que es un vino, pero eso vino no tiene nada. Tiene 53% de alcohol. Eso es alcohol puro, eso, mira. Un orujo de España. Deme un poquito aquí, Josh. Tírame ahí, venga. Con Dios por delante. Vamos a marcharle. But just a little bit, my friend. Un destilado chino. Vamos a dar una probadita aquí en vivo al destilado chino, señor. Vamos a ver. It's good for him. You welcome. Wow. Eso me sabe a mí como a Clerén y Haití. Lo que quisiera yo averiguar, ¿qué tipo de bebida destilada es esta, eh?
Ahora lo voy a buscar aquí con la inteligencia artificial y ahora se los pondré ahí en pantalla. Pero lo interesante es que dentro del restaurante el Josh simplemente dijo, bueno, vamos a brindar hoy y él trajo su bebida. Salud. How do you say salud? Cheers. Cheers. Cambay. Cambay, 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 my friend, Cambay. Ah, este es el pollo, Y viene como con esta salsita aquí, míralo ahí. Míralo ahí. Este pollito como que yo no lo había visto con esa esencia rara por arriba. Y es frío. Está frío. Bueno, está raro. It's cold. Yeah, this is good. Yeah. And the pigeon is cold. Fire, and then he put in the cold water. No, ellos cocinan el pollo y antes de sacarlo, lo zambullen dentro de agua fría, porque yo le doy la mordida y vaca, pues esta vaina está fría. Y así dice George que ese es el plato que viene así, pero yo nunca había visto eso. No está muy allá que digamos eso frío, ¿no? Los chinos me excusarán, Pero está mala la almeja. Está mala. La ha pedido él. A él le gusta. Por la salsa. No le gustan los tigres. Aquí el otro plato estrella, señores. Un plato de paloma que viene con esa decoración. Viene más o menos como el mulito. Métale mano, bestia, a ver qué tal. Esta es una cervecita. Vamos a ver la bestia probando la paloma. Esto está mejor. Está mejor que aquel. Ay, mi madre. Está malo, está bueno. Mira la cabecita de la paloma, mira. Mira la cabecita de la paloma, mira. Ay, Dios. No está mala, Ah, pero mira dónde que George se sirve el arroz. El arroz parece que es para ponerlo en ese platico. This is no good. It's no good for rice. Ah, mira, verdad, ahí fallé, señores. In China, this one is for the rubbish. ¡Ay, conchole! Ya entendí. Este plato en realidad es como para los huesos y la sobra. Que el plato para servirse el arroz es este. Estamos fallando para que usted no pase vergüenza cuando venga. Y aquí viene otro plato, que son estos fideos dentro de la comida china, en este caso comida cantonesa. Por lo menos están comiendo los tigres, que es lo importante. Ah, matón. Es cordero. Cordero. Ah, ok, exacto. Como un kebab. Como un kebab. Un kebab. Ese es mutón. Ah, mira qué cordero aquí como de los chinos. Eso sí está bueno, el cordero. Tiene como un picante. Este plato también como una almeja, míralo ahí, como con fideo, ¿no? O vieira, exacto. Eso es. Con fideos de arroz. Vieira con fideo de arroz, correctamente. Un poco. Está muy bueno. Buenísima. Es verdad, está buena. Pasó la prueba ese plato, pasó la prueba. Atención con este dato que nos ha dado el buen amigo Josh. Yo, que conocí a su esposa, le pregunto a él, Josh, ¿y cómo tú conociste a la esposa? Aquí en China, cuando tú quieres casarte con una mujer, tú debes pagar un dinero a los padres de la mujer, o sea, a tu suegro. Y que muchas veces están buscando mujeres hasta de Vietnam, porque les sale más económico. Men in China, they're looking for girls in Vietnam to get married because it's cheap. Yeah, cheap. Wow. Yeah, expensive. China girl is expensive. I thought you married with Chinese girl, very expensive. And you pay the parents. Yeah, parents, the girl's parents. Those for the wedding. No for the wedding. Wedding I pay separate, I pay again. So Y paga de nuevo la boda. And you know how much they pay for getting married, like to the parents? More or less? For me, 15 years ago, that I paid the $10,000. Right $10,000. It should be 30,000 US. Ahora como 30,000. Y a la vietnamita $10,000. You know, we paid Oigan eso. $30,000. No like Puerto Rico, dice. No como los países caribeños, dice que uno se la consigue y ya, ¿no? Aquí no es así. Ay, Dios mío. Déjenme ahí en los comentarios si usted sabía de eso, del tema de que China, pues no sabía yo que más o menos como la India. Finalmente llega el momento de conocer una de las zonas más famosas en esta ciudad de Guangzhou, donde toda esta cuadra nos muestra toda la modernidad de esta ciudad con uno de los crecimientos más grandes de todo China. Bueno, y momento épico en esta ciudad de Guangzhou, conociendo, digamos, esta parte que es bastante popular. Miren qué monstruosidad, que parece que llegamos mínimo a la Gran Manzana o algún lugar de Dubái. Y la modernidad que tiene esta área específicamente de esta ciudad de Guangzhou. Y de este lado, entonces, la mítica Canton Tower. Sin duda, señores, aquí es donde uno percibe la potencia de esta ciudad con la modernidad de los edificios. Tú dices, Dios mío, la verdad es que este país está en el siguiente nivel. Miren qué dos tremendas torres. ¡Wow! ¿Te das cuenta del silencio de la gente paseando? Es verdad. La gente habla bajo, Es verdad. roto, pasean como muy lineal.
Ahí está. Va a dar la vuelta. No, no. ¿Ah? For you, for you. ¿Ah? Pues más. Oh, no, 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 no. No, no, no. No, que no lo aceptan las propinas. Sí, 100. Sí, 100. Sí, 100. Es una interacción genuina, curiosa, que es bonita destacarla en cámara. Que el señor, como el Charlie aquí le dijo que le mostrara un poquito del ave, de lo que él vendía, como él no quiso comprar, él le dijo, bueno, pero mira, toma este dinero, como una propina, ¿no? Como un agrado. Y él decía, no hace falta. No hay ningún problema. Son cosas que uno se va dando cuenta. Bueno, las percibo yo, porque son gente como muy dóciles, trabajadoras, amables, a pesar del tema de la barrera del idioma. Hay un río Ajá, que no se puede caminar, pero vamos a ir en metro para abajo ajá. y vamos a cenar allá arriba Allá arriba, allá arriba. ahí hay un restaurante. Sí, tú ves las bolas esas, como, Sí. pues eso se va moviendo como que durante 2 horas para que tú cenes. No relajes. Sí. Y no será muy caro ese restaurante. No importa, hay que cenar ahí, tío. Nosotros ya hemos comido mucha comida típica callejera, pero hoy dijimos, bueno, yo creo que hay que botar la casa por la ventana y vamos a intentar cenar en un lugar, aunque botemos la casa por la ventana. Usted entendió lo que yo quise decir. Pero sin duda es interesante yo mostrarles, señores, que ya en breve va a iniciar el juego de luces, porque ya está siendo casi las 7 de la noche y fíjense cómo empiezan las luces aquí en el piso a encenderse. Si me volteo hacia este lado, miren ya cómo empiezan estos edificios. ¡Ay, míralo ahí! Empezó. Mírenlo ahí, señores. Ya empezaron los juegos de luces. Miren la diferencia ya. Todo lo que diga APM es como un tipo de metro o de tren sin conductor. O sea que es autónomo. ¡Wow! Lo curioso es que ahora vamos a pasar por un lado que va a ser dentro del río. O sea, va a ser por debajo del río realmente para llegar a la torre. Miren ahí, por ejemplo, la compra del billete. Nuestra moneda que viene siendo el pase. Esto está interesante porque eso elimina el papel. En vez de utilizar papel, pues utiliza una moneda que al final usted la deposite así como usted sale. Ahí ciertamente no hay conductor. Bueno, mira, estamos en el último vagón y fíjate que no hay conductor. Ni adelante ni atrás. Increíble, señores. Esta parte aquí, ahora mismo, estamos pasándole por debajo del río, señor. ¿Ustedes pueden creer eso? Estos chinos están a otro nivel, mi hermano. Bueno, y más o menos así es como empieza el movimiento. Atiendan esto, señores. 428 metros. ¿Será así? 400. 428 metros. Señores, vamos a subir 428 metros ahora para arriba. Ay, Dios santo. Piso 107. No puede ser. Ya está subiendo. Y ni cuenta nos damos. No, míralo ahí. Wow. Está subiendo y ni cuenta nos damos, señor. Pero ¿sabe qué me encuentro raro? Que no tiene visión. A vista, sí. Sí, o que no tiene algo en 3D. Los oídos, lo siento. Ah, sí. Wow, los oídos, tío. Pero la única crítica constructiva es que es raro que no le han puesto como en Nueva York, que le ponen como en 3D. Eso es para que pagues la otra entrada para vista. Ah, eso es. 105, 106. Wow, qué dolor de oído, This crazy, my friend. Vamos a ver la vista. Vamos a acercarnos por aquí. No solamente ver la comida. Menudo postre se va a comer este. Y miren la vista desde aquí, señores. Ay, Dios mío. Hola, tío, como dicen ustedes. Joder. Y entonces de este lado te ponen como un buffet. Sería bueno entender qué hay en el buffet. Hay como un arrocito con camarones que tiene muy buena pinta. Una carne de res, como una salsa Sichuan style, dice ahí. De este lado tenemos arroz estilo Guangzhou y fideos estilo Guangzhou. Sopa por aquí, sopa por allá. Un cordero, pato a la naranja. Esto es muy popular, claro. Y de este lado, pues también hay como cerdo, alitas, el famoso pollo frito de los chinos que nos gusta tanto a los dominicanos, mírenlo ahí. Y estos son dumplings, hot dogs. Ok. Y el dragon fruit, claro, míralo ahí. Lichis. Ay, los lichis, ese me encanta a mí. Eso es buenísimo. Dragon fruit también. Mira la patita de gallina también ahí, mira, ve. Que eso es colágeno puro. Miren la cerámica también, los platos, qué bonito. Oh, langosta. Sí, pero una. Langosta. Una cada uno. Miren los pescados. Ay, ay, ay. Y todos los sushi también. Bueno, vamos a meterle mano a esto antes que se enfríe. Y ya iremos resolviendo. Miren el piso moviéndose. Debajo, miren el piso debajo. Miren cómo se mueve. Mientras estamos comiendo, estamos girando. O sea que yo creo que ese dato también es importante porque por eso es que la vista va cambiando. Si ahora mismo estamos viendo ese edificio ahí al frente,
Pero ustedes verán que en unos segundos ya no veremos ese edificio. También hay un observatorio aquí arriba, mira. Mira, aquí sí es verdad, Wow. Sí, que eso es otra experiencia, el hecho de montarse en el bote, mira. Amigos, si te está gustando el video, tómate un segundo y suscríbete a este canal, ya que de esa manera nos apoyas y podemos seguir llevando más y más contenido. Bueno, y otra cosa importante es conocer los hoteles, en este caso aquí en la ciudad de Guangzhou. Aquí me la voy a jugar y voy a decir un comentario que ustedes se van a reír de mí. El amigo Josh, su esposa, trabaja en este hotel. Y cuando él se encuentra con su esposa aquí en el hotel, yo veo que ni siquiera le da un besito. O sea, como que, hola, mi amor, ¿cómo estás? Te extrañé. When you see your wife in public, You don't want one. You don't want one. Pero mira qué curioso también que aquí sí aceptan el pago con tarjeta de crédito, no solamente con la aplicación. So here you can pay without WeChat. Hotel, you can pay by credit card. Yeah, also by credit. WeChat, is okay. Okay, so, okay, good. Pidiendo delivery a la habitación y él robó. Yeah, your room number. Ahí está el número de la habitación de nosotros, mira. Y eso fueron unas cervezas que pedimos. Ahí el robó la está llevando, señores, miren. Y con el amigo Josh, que fue que nos la pidió. Y miren cómo él va para la habitación de los muchachos, que es esta aquí a la izquierda. Tiene. Entonces mira lo que él hace. Él se para frente a la puerta de nosotros, mira. Él hace una llamada al número. Which number he's going to call? Your number or Carlos? Phone the room. Él llama al número de la habitación. Mira a ver, Charlie, si es verdad que él está llamando a la habitación. ¿Al hotel llamará? Al hotel, sí. Wait, he will call the room phone. Ajá. Vamos a ver si llama de verdad. Yeah. Mira, Wait, he will call. Mira, ya el robocito está frente a la habitación de Yeah, he nosotros. will call. Pero vamos a ver si es verdad que llaman. Al teléfono allí. Llaman a este teléfono, Then you pick up you will. Ok, o sea que cuando llaman es que se supone que tú sabes que el robot llegó. Because on this Dice que va a llamar. China mobile, he will call you. Mira, Colin. Vamos a ver si es verdad. Colin. Óyelo ahí. Óyelo ahí. Cógelo ahí. Mira a ver qué dice Oliver. ¿Aló? Hello? No. Oh, he said that you in the door. Ok. Ok, entonces ahí se supone que tú abrirías la puerta. Ok. Yeah. Open. Open, vamos a ver. Yeah. Míralo ahí, mira la cerveza, cómo llegaron ahí. Ande, diablo. ¿Cómo pedir cerveza a tu habitación con un robot en China? Míralo ahí el proceso. Increíble, tío, Knock the door. Go. Y ahí él se va, vamos a ver si es verdad que se va. Vamos a ver cómo se va. Go. Mira, se va el robot para la recepción. Oh my God, Josh, this is crazy. Ábrela. Salud. Pero mira esta habitación, señores, espérate. Incluso hasta hay una vaina hablando aquí, oye. Una bocina dándonos la bienvenida, mira, ve. Miren más o menos para que se entienda, estas dos camitas. Le voy a estar poniendo el nombre del hotel con el precio ahí para que le dé una idea. Y de este lado, por ejemplo, su baño también, que no necesita más nada. Me he dado cuenta que aquí en China la mayoría de lugares tienen los tocadores afuera. O sea, como que el inodoro dentro y esto afuera. Y vamos a ver entonces la vista por aquí, cómo se ve. Ok, míralo ahí. Incluso algo que me llama la atención, fíjense que los conectores de China son dos. Por ejemplo, fíjense que este es el cargador de mi teléfono Samsung normal de República Dominicana. O sea, este tipo de enchufe entra perfectamente aquí en China. O sea, yo puedo cargar sin ningún problema. Ya alejándonos un poco de los edificios modernos, era imposible no visitar uno de los templos que nos muestra la verdadera esencia de la arquitectura milenaria en China. Le voy a estar poniendo el nombre ahí de cómo se llama este templo. Y aquí dicen que eso es muy curioso, venir a conocerlo, porque te puede dar un ejemplo de cómo sería una arquitectura clásica en esta zona del sur de China, que vendría siendo la arquitectura tradicional cantonesa. Y usted dirá, cantonesa, ¿y de dónde saldrá eso? Bueno, toda esta región donde estamos ahora es la región del Cantón. Por eso originalmente el idioma principal sería el cantonés. Como usted sabrá, está el chino tradicional o el chino continental, que es el mandarín, el idioma más hablado, pero también está el cantonés, que es el mismo que se habla en Hong Kong. A pesar de que yo he entendido que ya todo el país básicamente habla el chino continental, que vendría siendo el mandarín. Vamos a ver qué nos espera por aquí, porque la verdad es que no tengo idea. Este
es un lugar que data aproximadamente del año 1800 y fue construido por una dinastía que lo que buscaba era preparar a los jóvenes un tipo de educación imperial, una especie de sistema meritocrático, cosa que no siempre hay en los países de nosotros, porque a veces no hay meritocracia. Se dice que mediante un sistema meritocrático, en este lugar se enseñaban a esos alumnos para que puedan acceder pues lo que era la burocracia del imperio chino. Me dicen que hay muchas piezas también así como estas. Básicamente son un reflejo, ¿no?, de lo que era la sociedad desde esa época, desde esas dinastías. Mira qué curioso que la mayoría de hombres le cargan la cartera a la novia. Por ejemplo, miren ese chino, miren. Ese anda con la cartera de la mujer, mira, ve. Mira el otro, la mujer mirando y el señor con la cartera de la mujer, mira, ve. Mira, es verdad, qué curioso. Construyeron esto como con 4 o 5 casas a la vez, porque a los chinos les permitían tener 4 o 5 mujeres. You build big house, one wife stay here, the other wife there. You know, Okay. the wife Right stay now, there. only No, one. Only one. Only one. 200 years ago. Or zero. Some Yeah, zero. Or zero. Yeah, Es verdad. El buen Josh es un buen amigo de las bestias, de mis amigos, como usted ya lo habrá visto en estos videos. Thank you for all that you're doing Thank for you. us. You're welcome. Because you are the best in China, my friend, the best. Aquí le pregunto ya a Josh, ¿y ya tú conocías esto? Y me dice, no, esta es la primera vez que yo vengo. Me dice, local people don't know this place. Yeah. Not come. Para que ustedes vean, señores, buen Josh, seguimos, que eso es lo importante. Wow, mírenlo ahí, señores, cómo llegó el dron ahora mismo. Y mírenlo ahí cómo llegó nuestra comida con un dron autónomo en China. Lo nunca antes visto, lo que es el delivery a nivel mundial. Estamos en otro planeta, señores.